estaba compuesto de personalidades muy importantes de esa época. Para empezar, Fausto M. Ortega, que fue gobernador del estado. Antonio Nava Castillo, que fue gobernador del estado. Aarón Merino Fernández, que fue gobernador del estado. Betancourt, que fue gobernador del estado. Gustavo Díaz Ordaz, que fue gobernador del estado, diputado y presidente de la República. Y otros personajes. Esos eran el comité que Gonzalo Bautista Castillo tenía como centro para continuar el poderío de Maximino Ávila Camacho. Bueno, también fue en 1956 gobernador del estado Rafael Ávila Camacho, hermano de Maximino, que fue exactamente el gobernador que otorgó la autonomía a la Universidad Autónoma de Puebla. Pues la realidad fue que este equipo de Gonzalo Bautista Castillo, pues no estaba nombrando a un grupo que organizara el comité electoral para garantizar las elecciones de 1940. No, estaba nombrando a un comité que garantizara el poder del avilacamachismo durante 50 y 60 años, lo cual obviamente sucedió hasta Rafael Moreno Valle Rosas, que es el representante preciso del avilacamachismo en Puebla, pasando por el doctor y general Rafael Ávila Camacho, ¿no? Entonces, se definió todo un equipo de trabajo muy fuerte. Bien, este antecedente es muy interesante porque nos lleva a la realidad actual y nos lleva a ver qué pasó en el 68. Pues bien, sucede que en 1964 nombran como gobernador al general Antonio Nava Castillo. Y por un asunto de una represión a un grupo de lecheros, fuerte represión, meten a la cárcel a 150 estudiantes universitarios de la UAP y pues la universidad se involucra. Fue tal la represión que desarrollaron un gran movimiento, la universidad, y en 15 días el gobernador Antonio Nava Castillo cayó y fue destituido. Fueron 15 días de grandes manifestaciones y fueron 15 días en donde el Consejo Universitario tomó en sus manos la dirección del movimiento popular y el rector, Manuel Lara Iparra, se puso enfrente del gobernador, le exigió la liberación de los estudiantes. El gobernador trató muy mal al doctor Manuel Lara Iparra y pues hubo un enfrentamiento directo de la universidad. Bueno, yo en 64 ingresaba al primer año de la preparatoria Benito Juárez de la UAP y empecé prácticamente mi vida política hasta la actualidad, ¿no? Bien, pues el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que tomó posesión en 1964 precisamente, no le perdonó al doctor Manuel Lara Iparra que haya encabezado él en la universidad la caída del gobernador Antonio Nava Castillo. Y Antonio Nava Castillo traía para Puebla uno de los proyectos más importantes de desarrollo económico para el estado de Puebla, que después su sustituto, Aarón Merino Fernández, parte del equipo, echó a andar. El Tecnológico de Puebla, el Instituto Normal del Estado, la carretera Atlisco, el Boulevard Hermano Cerdán, en fin, y así, Ciudad Universitaria, todos esos proyectos los echó a andar, el entubamiento del río San Francisco, todos esos proyectos, y bueno, la autopista México-Puebla, todos esos proyectos los echó a andar Aarón Merino Fernández, que venían
en el proyecto del amigo de Gustavo Díaz Ordaz, Antonio Nava Castillo, y lo derrotamos en la universidad. Cayó. Claro, Gustavo Díaz Ordaz no le perdonó a Manuel Aray Parra, lo presionó, lo obligó a renunciar y nombraron en la Universidad Autónoma de Puebla como rector a José Garibay Ábalos, un rector de derecha que se dedicó a perseguir, entre otros, a los grupos democráticos y especialmente al ingeniero Luis Rivera Terrazas. Se entrevistaron con el presidente de la República y el presidente de la República les dijo al rector José Garibay que había que sacar de la universidad a los pillos de la universidad que estaban aprovechándose. Y entonces llegó el rector y los consejeros. Entre los consejeros estaba Julio Glodner Lozada, bueno, Gustavo Sarmiento, director de Derecho, José María Cajica, consejero maestro de Derecho, Edgar Arbea en Medicina, y se dedicaron a perseguir. En ese año, 67, le dieron el Premio Nacional en Ciencias a un investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, y personalmente Gustavo Díaz Ordaz se lo entregó. Sí, a García Colín. Eran los investigadores de la universidad. Pues no. Argumentaron, Garibay y este grupo argumentaron que la escuela de física tenía $1 millón de presupuesto y tenía 100 alumnos. Y que Derecho tenía $1 millón de presupuesto, tenía 300 alumnos. Por tanto, los profesores de física tenían que dar 30 horas a la semana de clase, igual que los de Derecho. Y entonces inventan un reglamento para que los profesores investigadores se metieran a dar 30 horas de clase. Y como no aceptaron los profesores de física, le redujeron el presupuesto a la escuela de física y la tronaron. Los estudiantes de la preparatoria nocturna, preparatoria diurna, economía, físico-matemáticas, ciencias químicas y filosofía y letras nos fuimos a la huelga en contra de Garibay. A pesar de eso, no se dieron y los profesores de físico-matemáticas renunciaron en masa y se cerró la escuela de físico-matemáticas. Fue toda una embestida de Gustavo Díaz Ordaz, terrible, contra el ingeniero Rivera Terrazas en la UAP y contra todo el movimiento. Bueno, Gustavo Díaz Ordaz, en el segundo informe de gobierno que dio en 1966, dijo: ni el gobierno federal ni los gobiernos de los estados pueden sostener económicamente a las instituciones de educación superior. Entonces les pido a todas las universidades que con el fondo patrimonial que les va a dar el gobierno federal busquen financiamiento, y les pido a los padres de familia que cooperen con el sostenimiento de la educación y que paguen cuotas, que busquen a los empresarios y que apoyen, que avancen. El proyecto de privatización de la educación superior lo anuncia con mucha claridad Gustavo Díaz Ordaz en 1966. Y la lucha en contra de Virgilio Terrazas, en contra de la escuela de física, en contra de todo, fue resultado de esta idea que tenía Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tenía la idea de que el dinero que se les daba a los universitarios en el país no debería ser utilizado para atacar al gobierno. En segundo lugar, decía que los jóvenes de las universidades estaban siendo manipulados por fuerzas extranjeras del comunismo internacional. En tercer lugar, decía Gustavo Díaz Ordaz que iba a utilizar todo lo que fuera necesario para detener esa conjura internacional. Bueno, después se descubrió
que tanto López Mateos como Gustavo Díaz Ordaz eran miembros de la CIA, tenían un nombre muy concreto y estaban muy involucrados. Pero esa mentalidad de Gustavo Díaz Ordaz de que sí había una conjura internacional, toda esta época, la época de la Guerra Fría, sí prendió. Cuando en Sonora, los estudiantes de Sonora se lanzaron a la huelga, Gustavo Díaz Ordaz mandó a los paracaidistas a la Universidad de Sonora y tomó la Universidad de Sonora. Mataron a 4 muchachos. Y en Morelia, en Michoacán, en la Universidad de Morelia, también hubo otra huelga y Gustavo Díaz Ordaz mandó al ejército, tomó la Universidad de Michoacán. Igual hubo 3 muertos. Es decir, la mentalidad de Gustavo Díaz Ordaz fue terrible, fue terrible. Y en el caso de la universidad hubo una hazaña muy fuerte. Por eso, este asunto de Gustavo Díaz Ordaz es clave en todo este proceso, porque uno no puede pensar cómo sucede el 68, cómo se da esa masacre. Pues claro, fue responsabilidad de una mentalidad así, tal cual como lo estamos planteando, ¿no? Y entonces, evidentemente, esta lucha que hizo Gustavo Díaz Ordaz desde el gariballismo y que obligó a cerrar la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. Bueno, yo fui alumno de Físico-Matemáticas en 66, tuve que salirme de la escuela, la mayoría de los alumnos se fueron al Politécnico, fueron a la UNAM, ahí terminaron sus carreras y ya regresaron después posteriormente a la universidad. Pero bueno, junto con Joel Arriaga, junto con Enrique Cabrera, junto con muchos compañeros, nos metimos al movimiento. Yo me formé con ellos e hicimos una lucha contra el gariballismo, logramos derrotarlo, ganamos el directorio estudiantil poblano y en cuanto ganamos la mayoría del directorio estudiantil poblano, al otro día Garibay renunció y se fue. Por acuerdo del Consejo Universitario se nombró una junta administrativa en lugar del rector, 2 gariballistas y 2 no gariballistas. Y la junta administrativa fue quien gobernó la universidad durante todo este tiempo. Se entrevistaron con el presidente de la República y el presidente de la República les volvió a decir que era importante impulsar la idea del patrimonio universitario. Y la Junta Administrativa se dedicó a hablar con la Fundación Meredith Jenkins, a hablar con los senadores para armar un comité para constituir el patrimonio universitario. Y todos estos se reunieron varias veces y constituyeron un comité para armar un proyecto de patronato universitario. ¿Qué tenía la idea del patronato? Que este patronato se le entregaran los recursos económicos de la universidad, administrar a la universidad, incluso los bienes muebles e inmuebles de la universidad. Y se empezó a hablar de que el edificio Carolino podría ser un buen museo en manos del patronato, etcétera, cosas así, por ese. Y la Junta Administrativa se dedicó a todo eso. De tal manera que el grupo democrático, que éramos todos nosotros, que luchamos contra Garibay, empezamos también a luchar contra la Junta Administrativa, pero la Junta Administrativa organizó un grupo que se llamó, que comandaba el jefe del departamento escolar, Arturo Santillana. Él tenía un hermano en Derecho, Ernesto Santillana, y este grupo santillanista se dedicó a hacer desmanes y medios, financiado por el gobierno. Y obviamente hubo un enfrentamiento muy pesado entre los santillanistas, los democráticos, la Junta Administrativa que quería formar el patrimonio y pues el grupo democrático que éramos nosotros, que tratábamos de impulsar pues toda una lucha, reabrir la escuela de física, avanzar en filosofía, avanzar en economía, que se acababan de abrir las escuelas de economía y de filosofía en la Universidad Autónoma de Puebla. Y cuando ganamos el directorio estudiantil poblano, empezamos a apoyar a los grupos obreros, a los grupos de campesinos que llegaban, porque después de 1964, después de la lucha de los lecheros, se iban los brigadistas a todo el estado de Puebla
concertar reuniones, todo eso. Y después de que se ganó el movimiento, de que cayó el gobernador Antonio Nava Castillo, llegaron de todos los pueblos a buscar apoyo en el directorio estudiantil poblano. Y entonces llegaba mucha gente a pedir apoyo. Ya en el directorio estudiantil nosotros empezamos a dar apoyo a muchas organizaciones sociales. Finalmente, el 10 de julio de 1968, en un proceso de elección de la directiva del directorio estudiantil poblano, se dio un enfrentamiento y exactamente en la esquina de la 4 Sur y la 5 Oriente, veníamos de la preparatoria Benito Juárez, nos bajamos en unos autobuses en esa esquina y cuando nos bajamos para ir al edificio Carolino, nos recibieron de la casa que estaba en la primera esquina de la 5 Oriente y 4 Sur a balazos. Era la casa de los hermanos Santillana. Ahí hubo un enfrentamiento a balazos y nos mataron al compañero Marco Aurelio Aparicio y hubo cerca de 11 heridos aproximadamente. Para nosotros, en los centros de Puebla, el 68 significa el primer enfrentamiento a balazos del grupo santillanista vinculado con el gobierno federal, con Gustavo Díaz Ordaz directamente, que se enfrentaba a los grupos democráticos. Es el 50 aniversario del asesinato de Marco Aurelio Aparicio en la Universidad Autónoma de Puebla. Y claro está, eso implicó pues todo un serio problema en el caso del 68, ¿no? Claro está, después de eso rodeamos la casa, bueno, la manzana, porque es toda una manzana, no dejamos salir a estos personajes, llegó la gente del gobierno de Aarón Merino Fernández, se llevó a 61 personas que estaban en la casa, los metieron a la cárcel, en poco tiempo salió la gran mayoría, y hasta la fecha, bueno, Arturo Santillana acaba de morir hace 2 años, pero estuvo con Han Ronk en Baja California, de secretario de gobierno en el municipio de Tijuana. Y Ernesto Santillana pues, finalmente se tituló en la UNAM, etcétera, ¿no? Eran protegidos del gobierno federal. Estoy hablando de julio, y bueno, finalmente, en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, pues nos mantuvimos. Ya se dio el movimiento en la Ciudad de México, empezaron a llegar las brigadas de la Ciudad de México a Puebla y empezamos a desarrollar en Puebla el movimiento y empezamos a tomar definiciones. Yo recuerdo, yo ya no continué en la Ciudad de México físico-matemáticas, sino que fuimos como 5 o 7 compañeros de física que no pudimos irnos a México y nos fuimos a economía. Yo estuve finalmente en economía y pues ahí con Joel Arriaga, etc. Y las primeras escuelas que tomaron una decisión de estallar una huelga en la UAP fue economía y filosofía y letras. Inmediatamente después, Derecho se reunió, hicieron una asamblea y declararon hijo indigno de la Escuela de Derecho a Gustavo Díaz Ordaz. Y le colgaron la medalla de indigno y se propagó. Empezamos obviamente las brigadas, la vocacional 16, que está allá en allá en Xonaca, se lanzó a la huelga inmediatamente, pues dependía directamente del Politécnico, y empezaron a desarrollarse todos los movimientos. Hubo aquí varias manifestaciones en Puebla, formamos el Consejo Nacional de Huelga Sección Puebla. A los primeros enviados que fuimos al Consejo Nacional de Huelga, delegados del Consejo Nacional de Sección Puebla, fue Alfonso de Despliego, Federico López Huerta y yo, fuimos los primeros representantes, y después fueron otros compañeros, nos rotábamos mucho, y empezamos a tener las primeras reuniones del Consejo Nacional de Huelga Sección Puebla. Hicimos varias manifestaciones en Puebla, pero a todas las manifestaciones nacionales fuimos, en camiones que secuestrábamos
y nos íbamos en 30, 40 camiones y llegamos a todos. Llegaron muchísimos compañeros de la Ciudad de México, vivían con nosotros, obviamente cerramos el Carolino. Bueno, fue una de las veces que tomé el Carolino, de las 10 o 12 veces que tomé. Llegábamos, tocábamos la puerta, el señor Donaciano Sánchez, que era el prefecto de la universidad: ¿qué quieren, muchachos? Señor Sánchez, pues venimos a tomar el Carolino, con permiso. Nos metíamos, pues ya tomamos el Carolino. Señor Sánchez, entréganos las llaves. Pues nos entregaban una caja enorme, y lo primero que hacíamos era subir ahí donde está el Barroco, y junto está la puerta donde está el teatro universitario. Ahí vivía el señor Sánchez. Lo que hacíamos era poner tablas, clavos, sellábamos la puerta del señor Sánchez para que no entraba, y tomábamos el Carolino. En ese entonces no había ciudad universitaria. La preparatoria se acababa de inaugurar, la Benito Juárez, en San Manuel, y Derecho tenía su edificio en la 8 Oriente. Todas las demás escuelas estaban en Carolino, todas. Ingeniería, arquitectura, ciencias químicas, físico-matemáticas, filosofía, administración, contaduría, todos estábamos ahí. Entonces todo ahí se hacía. En cualquier momento se subía uno a la fuente del primer patio del edificio Carolino, y había 300 compañeros ahí a las 3 de la 4 de la tarde, con levantarse en la fuente y empezar a echar un rollo. Yo lo hice muchas veces, pues todo el mundo escuchaba y rápidamente se conocía, había información. El 68 así lo hicimos, y efectivamente fue una dinámica de trabajo. Ya había el movimiento del 64, ya era exitoso. El movimiento del 66 se avanzó, desarrolló toda una serie de tareas muy importantes. En fin, pero todo este movimiento nos incorporamos muy bien. El tema fue que la Junta Administrativa seguía trabajando en la elaboración del proyecto de patrimonio universitario. Seguían ellos trabajando. De tal manera que el 1 de octubre se publica en los medios de comunicación local el proyecto de patronato universitario. Y ese proyecto, dice, se crea un proyecto de patronato, se crea una comisión y se cobra a los estudiantes el 50% del costo de su educación, y el otro se da en una beca del 50% a aquellos estudiantes que tengan un promedio de 8, que cumplan con, etcétera, etcétera. Lo demás será con impuestos especiales, todo eso, y que se avance. Obviamente ya hicimos como 4 o 5 movilizaciones en contra del proyecto de patronato, pero ese proyecto de privatizar la universidad fue realmente terrible, ¿no? Ya después nos enteramos que en 1969, en la Universidad de Sinaloa, se aprueba un proyecto de ley orgánica privatizando la Universidad de Sinaloa, y en el 70 se aprueba un proyecto de reforma de la ley orgánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, privatizando exactamente con el mismo modelo que nos estaban desarrollando en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros continuamos luchando contra ese proyecto de privatización en la UAP, y finalmente, después del 2 de octubre, hicimos varias manifestaciones en Puebla. Decidimos no levantar la huelga hasta que no quedara claro cómo estuvo todo ese proceso, y hasta diciembre en Puebla nosotros levantamos la huelga. Hasta diciembre, porque convocó la Junta Administrativa a exámenes, no hicimos caso, seguimos en la huelga, y ya hasta 1969 se abrió la universidad y avanzamos. Bueno, de tal manera que el caso de Puebla para nosotros implica pues un asesinato, implica la incorporación, la continuación del movimiento de 64, de 67, una lucha contra el proyecto de privatización y pues una incorporación a este movimiento tan importante nacional que fue contra la represión de Gustavo Díaz Ordaz. Eso es todo, muchas gracias.